Hola, buenas noches para todos. Alejandra, Angie, Jessica y Tania, nuevamente. Bienvenidas a la sesión que corresponde a la actividad de proyecto número 17 en su formación. Y siendo ya las 6:08, pues entonces damos inicio a esta sesión. ¿Me indican, por favor, si me escuchan adecuadamente? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con esta actividad, que es la segunda de la actividad de proyecto 17, recordarles que su formación de la etapa lectiva va hasta el 15 de abril. Ya se los había comentado, se los he compartido en el cronograma. Entonces, para que tengan esta fecha presente, a partir de allí, cuando ya estén al día en todos sus resultados de aprendizaje, incluyendo los de inglés, que hay algunos pendientes, ya se podría iniciar entonces con la etapa productiva a partir del 16 de abril. Bueno, si es un día hábil, 16 de abril, ya podrían ustedes arrancar a partir de allí con esos documentos de la etapa productiva, tener listo su paz y salvo, diligenciar los documentos que les envíen, en caso cuando ya decidan iniciar, pues ya tengan, digamos, los soportes de los documentos que ustedes deben ir entregando al gestor de etapa productiva. Los que ya la hayan iniciado, ya estén laborando, pues entonces también iniciar con esa carta de referencia laboral para revisar las funciones y empezar a hacer válida esa práctica. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con la actividad que corresponde a esta sesión, la actividad de proyecto 17, y ya entramos a abordar lo que es el proceso de la auditoría. Recuerden que entonces ustedes realizaron un análisis, una planeación, una ejecución, y ahora estamos en la etapa final, que es la evaluación de todos esos procesos que hemos trabajado, todos los que hemos analizado, los riesgos que han habido, los indicadores, las estrategias. Entonces ahora el proceso final es la auditoría, que no es más que la inspección y la revisión de esas labores que se están llevando dentro de la organización. Entonces ya vamos a ver que se divide por áreas. Existe una integral que ocupa todas las áreas de la organización y ya por partes específicas también vamos a entrar a encontrar diferentes tipos de auditoría. Entonces, como les decía, encontramos primero la definición de la auditoría integral, el cual es un proceso sistemático e independiente que se documenta con el fin de que las evidencias obtenidas puedan ser evaluadas de forma objetiva para tomar decisiones preventivas y correctivas que le permitan a la organización mejorar sus procesos y anticiparse a posibles situaciones que los puedan afectar. Entonces aquí ya vamos a hablar tanto de un plan de mejora, un plan de acción, cuando ya se tenga evidencia de los eventos que han ocurrido, como también un plan de prevención antes de que ocurran este tipo de situaciones, cuáles son los planes o estrategias que va a desarrollar la empresa. Entonces, en esta auditoría integral vamos a encontrar que se divide en dos partes, la auditoría interna y la externa. La interna es la que corresponde a la evaluación de personas que laboran allí en la empresa, que pertenecen a la organización, y la externa es la que ya es realizada por un grupo de especialistas, una empresa, una tercera empresa que va a entrar a intervenir los procesos. Entonces, esos son los dos principales tipos de auditoría que se puede aplicar a cualquiera de las áreas. Entonces, encontramos la auditoría financiera, es una de las más populares, por así decirlo, es la que mejor conocemos, que realiza un revisor fiscal, ¿cierto? Cuando se revisan los documentos contables de toda organización. Entonces aquí se nos indica que tiene como propósito examinar los estados financieros por parte de un contador público diferente al que los realizó, con el fin de garantizar la transparencia y la razonabilidad de estos. El informe que presenta el auditor asegura la confiabilidad de los estados financieros y por ende la credibilidad de la gerencia que los preparó. Encontramos también la auditoría de gestión. Esta ya puede aplicar a uno o varios procesos dentro de la organización
y es un examen que se realiza por un profesional externo e independiente con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión respecto a los objetivos generales, así como su eficiencia como organización y su ejecución desde el punto de vista competitivo, con el objetivo de dar un informe sobre la situación global de la empresa y la actuación de la alta dirección. Entonces aquí, además de todas esas herramientas de investigación, de observación, de encuestas, entrevistas que ustedes han realizado y también los resultados que arrojan los indicadores, ustedes pueden entrar aquí a evaluar dentro de esta auditoría. Esta ya pues va a involucrar la documentación, como ustedes veían, estados financieros, protocolos, revisión de todos los procesos que se llevan, pero pues podría servirles también como insumo para esta evidencia todos los anteriores hallazgos que ustedes hayan podido tener. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta auditoría? Determinar las decisiones adecuadas para organizar la entidad, comprobar que los objetivos y los planes son coherentes y realistas. Aquí va a haber siempre entonces una comparación con esos objetivos iniciales, esa planeación que se realizó a nivel organizacional con los resultados que se hayan tenido, ¿cierto? De acuerdo a esa comparación, por ejemplo, en el nivel de ventas, si se proyectaron cierta cantidad de ventas, entonces en qué medidas se están cumpliendo, también respecto a los colaboradores, eh, si se proyectó tal vez adquirir mayor planta de personal, entonces cómo se cumplió con esa meta, tal vez mejorar sus planes de capacitación, sus beneficios, cómo se están cumpliendo esos objetivos que se establecieron desde el inicio de la planeación de la organización. En este caso de su proyecto, aquí nos hablan de una empresa ABC, pero si ustedes quieren trabajar sobre el proyecto que ustedes han venido desarrollando, también es válido. La idea es siempre entonces aplicar estas herramientas, estos procesos a una empresa como tal, bien sea pues el proyecto que ustedes tienen en marcha o una empresa del sector que ustedes hayan seleccionado para realizar sus investigaciones. Continuando con el tercer objetivo, supervisar la existencia de políticas que se puedan cumplir, verificar la confiabilidad de la información y los controles instaurados, verificar métodos o procedimientos de operación eficaces, comprobar que los recursos se utilicen de forma adecuada. Entonces aquí ustedes ya tienen varios puntos sobre los cuales trabajar para la auditoría, cuáles se van a evaluar, cuáles son los valores que se van a comparar. Y aquí ya encontramos como tal entonces los pasos para realizar la auditoría. La evidencia solicita explicar estos pasos, entonces es importante que los revisen, que los tengan a mano cuando vayan a realizar la evidencia. Entonces, en el inicio tenemos, disculpen, asignar al jefe, el que va a realizar la auditoría, definir los objetivos y el alcance, qué áreas y qué procesos se van a evaluar, seleccionar el equipo auditor, todos los colaboradores o tal vez también agentes externos que vayan a atender esta auditoría, realizar el contacto inicial con el auditado, cuál va a ser el área, como les decía, entonces que va a estar pasando por este proceso de auditoría. Se va a realizar la revisión de los documentos que hacen parte del sistema de gestión de la calidad deben ser revisados, sobre todo los que estén más relacionados con el criterio de la auditoría. Entonces aquí ustedes entrarían a evaluar esos formatos, esos documentos, esos protocolos que ustedes han establecido respecto ya a la logística internacional, incluso acerca de los protocolos de comunicación. También ustedes pueden revisar todos esos formatos que ya ustedes han asignado, que han diseñado anteriormente. Se va a realizar una preparación de las actividades, preparar cómo se va a ejecutar ese plan, asignar tareas a cada persona que hace parte del equipo auditor, preparar los documentos para trabajar, sobre qué guías, sobre qué cuestionarios, porque
También es posible, ¿cierto?, aplicar a manera de cuestionario para conocer cuál es la percepción incluso del cliente interno, del colaborador acerca de la organización, entre otros que ustedes deseen aplicar. Ejecutar las actividades. Se va a realizar entonces una reunión de inicio, cómo va a ser entonces aquí el protocolo de comunicación, cómo se va a compartir con el equipo ejecutor de la auditoría todos los procesos que se van a realizar, se van a delegar entonces las responsabilidades y se van a generar los hallazgos que se hayan realizado dentro de la misma. Finalmente, ya empieza entonces ese cierre de esa auditoría, se preparan las conclusiones de esos hallazgos que se han obtenido y se realiza la reunión del cierre. Ya finalmente entonces como insumo, como producción de todo este proceso, vamos a tener el informe que debe ser pues aprobado y socializado con todo el equipo ejecutor, incluso con la organización cuando ya se haya realizado, si ustedes lo desean dar en un valor, tal vez si desean dar resultados cualitativos también es válido, como por ejemplo eficiencia buena, mala, regular, ¿sí? De acuerdo a los criterios que ustedes encuentren dentro de todo este trabajo que realizan, van a entrar entonces a concluir cómo resultó esa evaluación. Pueden integrar todas las áreas, como les decía, o pueden realizar una auditoría por área en específico, pero la idea es que entonces desarrollen todo el plan, ¿cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos de hallazgos que voy a encontrar yo con esta auditoría que voy a realizar. Si existen riesgos existentes que no estén considerados dentro de las evaluaciones de riesgos, qué situaciones nuevas pueden estar ocurriendo o qué eventos nuevos pueden tener lugar en la empresa. Segundo, la falta de planes de prevención, encontrar esos espacios, por decirlo así, esos huecos en donde tal vez la empresa no tiene mucha atención, esos procesos que tal vez no están siendo monitoreados o controlados de la manera adecuada. Aquí en la tercera tenemos la falta de trazabilidad de un producto. Recuerden entonces, la trazabilidad no es más que el monitoreo de esas mercancías, siendo que estén en almacén o se encuentren en tránsito. Un cuarto ejemplo son las quejas de los clientes no tenidas en cuenta en la evaluación del servicio. Y quinto, por ejemplo, falta de documentación, que no se estén tal vez implementando los formatos correctos, que tal vez ustedes encuentren que falta un documento, falta un formato para cubrir algún proceso. Entonces también les puede servir aquí como ejemplo. Entonces ya vamos a las indicaciones de la evidencia como tal. Basado en lo anterior, entonces van a elegir un tipo de auditoría de las que hemos visto, de las que ustedes deseen también investigar, diseñar el paso a paso de la planificación. Como les decía anteriormente, los cuadritos, ustedes pueden utilizar ese diseño y empiezan a describir entonces en el lado derecho cuáles van a ser esas actividades, quién es el equipo ejecutor. En el tercer punto nos dicen, aplique la auditoría que diseñó a los procesos de distribución física internacional de la empresa ABC que ha venido trabajando, como les decía, o de su propio proyecto. Luego de realizar la auditoría, van a elaborar un informe teniendo en cuenta las normas APA y las siguientes indicaciones. Va a tener portada, tabla de contenido, introducción y ya en el cuerpo del informe vamos a encontrar entonces el tipo de auditoría que se utilizó, la planificación, como les decía, se va a mencionar los integrantes del equipo, los documentos que se revisaron, las actividades que se llevaron a cabo durante esta auditoría. Van a explicar cuál pudo ser la actividad más difícil en este proyecto y van a relacionar los datos que se van a socializar. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos? Los hallazgos que ustedes hayan tenido y esa prevención de riesgos y de nuevas actividades que ustedes puedan encontrar que puedan surgir en la organización, ¿no? Al igual que como en todos los demás informes, pues esas estrategias o ese plan de choque que se pueden implementar para estas actividades que ustedes encuentren.
las acciones correctivas que ustedes consideren que la empresa debe aplicar para darle solución a los hallazgos evidenciados. Y antes de las conclusiones van a proponer, como les decía, acciones preventivas que consideren que la empresa debe realizar. Entonces vamos a encontrar, como les decía, un listado de acciones correctivas y también preventivas. Y ya en las conclusiones, pues lo demás que ustedes deseen agregar, la compilación de todo este informe, los resultados y finalmente entonces las recomendaciones hacia la empresa. Entonces, antes de ir con las dudas, o no sé si haya una duda antes para ya pasar entonces a la reflexión, o si quieren lo hacemos mezclado, la reflexión con las dudas, no hay ningún problema, la reflexión es de acuerdo a su criterio, cuál es la importancia de la auditoría en las organizaciones, en todas las áreas, en cualquier área, si me quieren hablar respecto a la auditoría en el transporte internacional, pues también es válido. Adelante, Vanessa. Buenas tardes, profe. Es que yo tenía una pregunta, pero de la guía, del Sí. punto 3. Aquí, aplique la auditoría que diseñó a los procesos de distribución física internacional de la empresa ABC que ha venido trabajando. ¿Cuál es la pregunta, Vanessa? A la empresa que se refiere es la que hemos hecho, ¿sí? Sí, en algunos casos se trabajó sobre una empresa que se denominaba ABC, que esta presentaba algunos riesgos, algunas situaciones, entonces por eso les digo, ustedes pueden trabajar sobre esta empresa y los procesos que ustedes analizaron en ese punto, en esas evidencias, o tal vez en evidencias anteriores, tal vez también trabajaron con la misma empresa, o si lo desean hacer sobre la empresa o el proyecto que ustedes están trabajando, también les comenté que era válido. Ah, listo. Diga, profe, qué pena. ¿La auditoría es como a la empresa en general? Sí, aquí les están pidiendo que lo apliquen a los procesos logísticos. Yo les explicaba pues que hay auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría en todos los procesos ya como tal por áreas de la empresa. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes tengan dividida la empresa, les decía que podrían tomar cualquier área, pero pues aquí nos está pidiendo que sean la distribución física internacional, ya entonces la evaluación a los procesos que se están llevando en esta área de la logística. Entonces ahí nos enfocaríamos únicamente como al área de logística. Sí, sí, señorita. Ah, listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Adelante, Angie. Buenas noches, profe. Profe, una consulta. Bueno, si la auditoría es de acuerdo pues al área de distribución internacional, obviamente, por ejemplo, puedo hacer una auditoría, todo lo que conlleve, digamos, auditoría de SARLA, que es como todo lo de lavado de activos y todo esto, y otro tipo de auditoría que podría de pronto aplicar es el cumplimiento en la parte de despachos con término de las normas OEA, que es cumplir con el encerramiento y todo esto para que la carga no se contamine. ¿Esas Exacto. serían como viables, este tipo de auditoría? Sí, claro que sí, Angie. Cualquiera que ustedes encuentren del tipo que involucre la logística o el software o cualquier proceso que se lleve de manera logística, es correcto. Ah, listo, profe, gracias. Listo, Angie. Sí, chicos, ustedes, ya está por aquí Rafael también. Si ustedes aplican tal vez algún tipo de evaluación, de seguimiento a los procesos que hacen dentro de las empresas que ustedes ya están trabajando, también es válido que lo apliquen. La idea es que ustedes desarrollen el ejercicio sobre un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una empresa que exista o sobre ya la ficción sobre el proyecto que ustedes están trabajando. Y por aquí alguien más me tenía levantadita la mano, pero se arrepintió. Ah, bueno, mientras tanto, mientras me quieren Profe, una hablar, pregunta. sí, adelante. Bueno, cuando la Secretaría de Salud es un ente de control y de auditoría o qué viene siendo ella. La Secretaría de Salud a veces sí aplica algunos controles sobre empresas
o sobre organismos que estén pues bajo su control, por así decirlo. Pero ya a nivel así de empresas públicas, la Contraloría es quien realiza todos los procesos de auditoría en la mayoría de entidades estatales. De hecho, pues el SENA no tiene que ver mucho con distribución física internacional, pero sí que se evalúa bien minuciosamente todos los protocolos, incluso de su formación, las actas, las guías también las revisan cuando hay estos procesos de auditoría. De hecho, hace unos días nos estaban pidiendo subir los cronogramas, la planeación pedagógica a unas carpetas que van a ser revisadas. Entonces allí se revisa desde el perfil del aprendiz hasta el instructor que está impartiendo la formación. Son muy minuciosos cuando se realiza este tipo de controles. Entonces, esa es la idea. Similar a esto, ustedes entrar a revisar entonces esos documentos que tal vez ya realizaron en evidencias anteriores. Algunos me diseñaron formatos de protocolos de pedidos, protocolos de quejas y reclamos, de comunicación también muchos vi que hicieron este recorrido y estas normas, entonces también es válido entrar a revisar esos formatos. Ustedes pueden tal vez mejorarlos en ese proceso de auditoría, hacer algunas recomendaciones, tal vez de información que ustedes encuentren que falta. ¿Sí? Dentro de ese proceso, incluso que ustedes diseñaban hace poco, una gráfica con todo el recorrido de sus productos, los puntos críticos. Entonces, ¿qué planes de mejora pueden ustedes implementar para mejorar esos procesos? Por aquí nos escribe en el chat Alejandra, profe, ¿cuántas auditorías hay? Y el fiscal, ¿qué nivel de estudio debe tener? ¿Qué carrera es para poder ser auditor? El revisor fiscal es contador público también para poder ser auditor. Bueno, aquí ya hay empresas especialistas en este tipo de auditorías, como les decía, tal vez agencias privadas del sector externo, ¿cierto? Que no pertenezcan a la empresa. Como les decía, también podemos aplicar la auditoría interna, que es evaluando, por ejemplo, el mismo jefe con su equipo de trabajo, su mesa directiva, pueden aplicar también lo que es la auditoría interna. Por aquí nos dice Tania, la importancia de la auditoría es corregir las falencias, lo que se ha hecho mal y se aplica en cualquier dependencia. Así es. Ah, bueno, aquí Alejandra nos preguntaba cuántos tipos hay. Los hay eh, por tantos sectores o tantas áreas tenga la empresa, ¿cierto? Yo puedo evaluar cualquier área, incluso el área de calidad, de servicio al cliente. Ustedes, de acuerdo a cómo hayan distribuido ese proyecto, como mínimo las áreas financiera, administrativa, del talento humano y ya lo que sería la producción, ¿cierto? Son como las 4 áreas básicas de la empresa más las que ustedes deseen agregar. Listo, chicos. Entonces ya dejo abierta la sesión para las demás dudas que puedan tener. Si quieren participar también con la reflexión, dejamos estos últimos minuticos. Profe, en las empresas que son de, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, en el caso mío que trabajé con campamentos petroleros, allá también mandaban a hacer auditorías. Y, por ejemplo, la auditoría consistía en ir y mirar cómo o sea, y en qué forma se estaban gastando, digamos, el mercado, ¿no? Porque se ofrecía era la comida a los ingenieros y la estadía, entonces que se estuvieran haciendo bien las cosas, digamos, repartir bien lo que eran las meriendas para los ingenieros, la comida, el desayuno. Entonces, cuando nos mandaban a hacer eso, siempre tocaba ir y digamos, quedarse un día completo, todo un día completo haciendo una auditoría en esos campamentos. Así es, Tania. Sí, entonces allí me imagino revisión de facturas, cuál era el presupuesto, cuánto se consumió. Todos esos procesos también sirven de ejemplo.
Bueno, O sea que en general, más o menos como las auditorías internas garantizan es como el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y los informes financieros, recopilación de datos, reglamentos. ujú. Sí, señorita, así es. Bueno, en el área contable, principalmente que se cumpla con lo que establece la ley, ¿no? El pago de tributos, el IVA, la facturación, los formatos, los vouchers también. Y esta información muchas veces es obligatorio tenerla de manera física o virtual por lo menos 3, 5 años, como se exige algunas veces. Entonces también incluiría eso si ustedes quieren mezclar las áreas, es decir, en los procesos logísticos también debe haber facturación, ¿cierto? También debe haber atención a clientes, atención a quejas y reclamos. También hay un talento humano, ¿cierto? Que nos ayuda allí. Entonces ustedes dentro de la logística pueden evaluar cualquier área de las que han mencionado, de las que ustedes encuentren en las empresas. Por aquí nos levanta la mano Alejandra, adelante. Profe, yo tengo una curiosidad, ¿no? Es curiosidad. Resulta que hay algunos almacenes que pues obviamente pues está como, son un almacén de cadenas prácticamente, ¿sí? Donde contratan, yo sé que hay auditorías para revisar facturas y todo, pero digamos, de pronto hay auditorías para la revisión de personas, digamos, hay almacenes donde usted, bueno, claro que en el contrato también especifica que toca hacer de todo, pero hay almacenes donde usted llega e ingresa y le toca realizar, ¿qué? Caja. Le toca realizar qué revisión, le toca revisar mercancía. O sea, digamos, cuando hay otros que tienen como cada operario para su función. Ejemplo, bueno, usted solamente es de caja hoy, o sí me entiende, o sea, o los va rotando, pero cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué hay de esas personas que les toca hacer todo ese nivel digamos, pues en este caso sería como por el sueldo, ¿cierto? Que aceptarían el trabajo. Pero ¿quién ve esa auditoría donde le toca como esas empresas negreras, hablemos Ujú. así, donde como que tratan, o sea, realmente como que abusan de la parte del operario o de uno porque pues la necesidad del trabajo y de cómo sobrevivir. Pero entonces no sé quién revisará eso o eso entras por denuncias referente a ese tipo de mercado o cómo es eso, profe. Sí, por lo general en el talento humano pues se realiza una evaluación de manera interna, ¿cierto? La empresa, pero ya cuando existen este tipo de casos, pues sí con la Secretaría de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, si tal vez están en Bogotá directamente. Pero sí, la idea es, esa evaluación de talento humano es bien delicada y al ser tan sensible, digamos, la, la emplean empresas muy grandes, ¿sí? Ustedes han Sí, visto tal vez en empresas tal vez un poco Profe, más pequeñas, no es tan notoria esta evaluación, pero hay otras empresas que sí tienen su área de talento humano, se aplican cuestionarios, se está evaluando la calidad de vida del colaborador y son bien inclusivas y bien, digamos, cumplidoras de las leyes. En muchos casos, como nos menciona Alejandra, pues sí no se cumplen, pero sí sería entonces ese protocolo. ah, ya, profe. Listo, Alejandra, creo que profe, ¿puedo opinar? sí, Rafael, adelante. De lo que estaba hablando la compañera de la empresa que está contando que el trabajo puede ser diferentes áreas. Ujú. Ahora las empresas están optando a esa forma de modelo de trabajo. Digamos que, por ejemplo, los ARA, los de uno, varias Ujú. empresas que han salido en el mercado están optando a esa forma de trabajo que, por ejemplo, el cajero puede surtir, el surtidor puede coger caja, puede barrer, puede trapear. Digamos que como que están que los trabajadores aprenden de todo un poquito, que a la hora de pronto un cajero se incapacite y no tengan problema a la atención al cliente. Pero tú acabas de decir que tú pasas una hoja de vida como cajero, más no como barrendero, o sea, o sea, respetando la función de cada uno. Si yo paso mi hoja de vida, ya que yo avance es muy distinto, pero imagínate yo ser cajero y irme a barrer y a trapear. O Sí, sea, pero sí, sí es verdad. Lo Deben que entonces, pasa,
O sea, no es que, Eso, es que lo que pasa es que la eso, gente, nosotros estamos tan bueno, acostumbrados a que esas empresas, hoy en día, porque lo he visto en el área, por eso hice la pregunta, no quería nombrar la empresa, lo vi en el área, o sea, la Ale- chica de cajera Alejandra, está barriendo y trapeando, sabiendo que usted viene barriendo desde chiquita de la casa, porque yo paso mi hoja de vida, ¿es para qué? Para ser cajera, tal vez para surtir, si está bien, porque pues todo va como por la misma cadena logística, hablemoslo así, ¿cierto? Pero una cosa es barrer y no, trapear. lo que pasa es que ya los contratos cuando, Bueno, se nos fue Rafael, pero pues lo que No, pasa es ¿sabe qué? que Lo que eso pasa depende que es también del que contrato laboral. lo que Digamos que pasa las es que empresas las están empresas utilizando contratos optan porque todo es colaboración hoy en día. operación multifuncional. ujú, así es, están tratando entonces digamos, ahí ahorrar en costos de colaboradores, Mm. asumiendo varias responsabilidades, que diría yo, Exactamente. revisar el contrato que ustedes firmen, revisar esa minuta de cómo va a ser la contratación, si va a ser definido, indefinido, bueno, que les detallen allí las funciones, ¿cierto? Cuando ustedes firman, cuando ustedes ingresan, revisar que sí sea equiparable con las funciones que están realizando. Y Profe, ya, pero digamos, no hay sí. nadie quien vea esa cuestión, porque digamos, entonces, si quieren que nosotros los empleados seamos multifuncionales, ¿cierto? Entonces yo también puedo ser gerente, es una función. No, Sí, obviamente señora. si usted pasa la hoja de vida es para ser gerente, si usted pasa la hoja de vida es para ser cajero, o sea, digamos como que cada uno tiene su nivel de estudio y su nivel de proyección y su nivel de trabajo, ¿sí? O sea, no sé. Sí, Bueno, eso es señorita. En ese difícil. caso, si se está incumpliendo, entonces con lo pactado, con lo que ustedes firmaron cuando fueron contratados, lo primero es, pues, dentro de la empresa, ¿cierto? Seguir el protocolo de comunicación al supervisor, al jefe de talento humano, y si ya allí no se prestan las medidas, entonces sí, debemos dirigirnos a la Secretaría de Trabajo. Profe, por ejemplo, a mí me pasó en una empresa hace mucho tiempo, pasé la hoja de vida como secretaria, y resulta que la secretaria era servir los tintos, organizar rutas, también hacer aseo del puesto, llevar la contabilidad, mejor dicho, todo, incluido lo que dijo ahorita Alejandra, hasta gerente me tocaba hacer por un mínimo que estaban pagando y pues ahí uno toma la opción, entonces uno dice si sí le sirve o no le sirve, y pues yo en ese momento dije que no, que yo no hacía todo eso por tan poquito. Entonces depende del tamaño también de las empresas, por ejemplo, si uno pasa la hoja de vida a un éxito, entonces en el éxito sí vas a ser solo cajera. Pero si pasas Ujú. la hoja de vida a una empresa más pequeña, pues ya ahí ellos también se pegan a que tienen que, ay, no, hay que colaborar. Entonces todo se les vuelve Ujú. colaboración. Sí, y así mismo no pagan. O sea, digamos, para que le Por eso es paguen Ah, que ahora las no, eso empresas es más un están por solo mínimo. optando en Eso el le barrer. pagan es un contrato. mínimo a uno, eso no le Bueno, pagan yo más. paso como cajera, pero me dice de vez en cuando barre, yo le estoy pagando bien, porque es muy difícil, o sea, Sí, es es cierto, yo duro. lo he visto. Sí, chicos, no, pues sí, muchas veces las empresas, como nos menciona Tania, sí, dependiendo también del tamaño, como yo les decía, hay muchas que son responsables con sus colaboradores, ¿cierto? Y hay muchas empresas que por lo general pues hacen sus integraciones, sus capacitaciones, o sea, son muy buenas con los equipos, pero pues también hay otras que lastimosamente pues dependiendo del gremio al que pertenecen y pues el desarrollo que tienen, tal vez esa, ese modelo de negocio que son, permiten que pasen este tipo de cosas. Pero sí, la idea pues por lo general es eso, ¿no? Denunciar, no quedarnos callados, tal vez buscar agremiaciones, sindicatos que puedan tal vez proteger esos derechos que tenemos como colaboradores de las empresas. ¿Listo, chicos? Pues tratando de aliviar un poquito ese malestar que muchas veces podemos sentir, porque pues a todos nos ha pasado, ¿no? Todos nos hemos sentido en algún punto un poquito explotados. Pero bueno, volviendo al tema, muy bien lo que preguntan y sí, ese es el tipo de revisión que se debe realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí está viendo entonces una falla dentro de esos formatos de ingreso de los colaboradores, las condiciones que se les promocionan que son las que van a realizar y finalmente pues no se está cumpliendo con eso. Sería también
un buen ejemplo para esta actividad que van a realizar. Bueno, chicos, nos queda un minutico, quedo pendiente si tienen alguna otra duda, alguna otra queja, sugerencia, reclamo. Yo quedo muy atenta en lo que nos queda de formación. Recuerden que se van a ver con el instructor de inglés. La idea es que entonces terminemos con esos temas y ya quedará el día en todos sus drafts. Yo les estaré enviando entonces el listado de aprobados. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Así que, compañeros, a denunciar. Obvio, toca denunciar. Dijo un Profe, abogado ¿qué? un día, no se prostituyan, nos dijo un día, ustedes se prostituyen, por lo que muchos nos pasa así, o sea, le toca a uno aceptar porque no encuentra más trabajo, pero sí, por eso es que abusan Pues esa. claro.